la gente de salud y particularmente los médicos hayan decidido decir basta. Lo que se está viviendo en este momento es el punto, la gota de agua que hizo rebalsar el vaso. Se viene soportando desde hace mucho tiempo malos salarios, precarización laboral, insumos inadecuados, deficiencia en los insumos, Doctor, demasiada presión, sí, digo, maltrato. todo esto se profundiza ahora con la presencia de la pandemia y la labor que tienen los médicos a contrarreloj y estando en la primera línea de exposición, ¿no? Todo esto se profundiza, lo que usted menciona. Eso es en este momento mucho más evidente, claro. mucho más evidente. Y sumado a todo esto, tener que vivir lo que está viviendo este colega de Saldán, de ser imputado en la causa del geriátrico, se entendió que ya era el colmo, ya era el extremo. ¿Por qué decimos esto? Porque el médico que estuvo atendiendo, asistiendo a los internados en el geriátrico de Saldán, no se puede precisar si él fue el que contagió o si él fue contagiado y después se siguió el contagio. No se sabe. Por otra parte, como yo decía hoy en un medio de la ciudad de Córdoba, en una guerra, ¿a quién se juzga porque la batalla se pierde? ¿Al soldado o se juzga al comandante en jefe? Acá hay un director, hay un dueño del geriátrico que no está imputado. ¿Y por qué no está imputado en esto? Cuando es la máxima autoridad, la máxima responsabilidad está en él. ¿Usted dice que hubo cierta negligencia o que por lo menos se podría hablar de esto, de que hubo cierta negligencia allí en el geriátrico de Saldán? A lo que yo voy es a lo siguiente. Si vamos a hablar de que ha habido un delito y por el cual se lo imputan a dos colegas, tenemos que hacer la imputación para todo el grupo que está generando el accionar en la clínica. Claro, o por lo menos tener una mirada más amplia, ¿no? Sí. Me refiero al dueño del geriátrico. El dueño del geriátrico no puede estar ajeno a todo lo que se ha vivido. Es como, es como el jefe de familia en una casa o la jefa de familia. Si algo pasa en la casa, es porque el jefe o la jefa, vamos a hacer las cosas como corresponden, la jefa o el jefe de familia no hicieron las cosas como corresponden, entonces lo de abajo va a ser un desastre, un desorden total. Bueno, esto es lo que ha pasado. ¿Pueden tener responsabilidad los médicos? Perfecto, pueden tenerla. Ahora, dentro de esta investigación, no se puede de investigar y de involucrar a quien está al frente de esta institución. Pero ¿qué pasa? Sí. Quien está al frente de esta institución es padre de un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, mucho más molesto es esto, porque se está discriminando y se corta por el hilo más corto. Esto producto que durante años, los médicos hemos estado desunidos, completamente desunidos. No hemos entendido la importancia de tirar el carro todos juntos. Entonces, esto ha dado lugar a que se aprovechen mucho de esta situación. Se aprovechen en fijar salarios, se aprovechen en fijar honorarios, se aprovechen en exigir cosas que son inexistentes. Por ejemplo, cualquier empleado en una situación X está protegido por un seguro. En salud no es así. En salud son los mismos profesionales los que tienen que pagar su seguro para prestar el servicio A. Ah, bien. ¿Y el gremio no les respalda? ¿Cómo funciona? No hay gremio de salud, no hay un gremio de salud. Por eso le hablaba desde que el Colegio Médico de Córdoba desapareció, que era una entidad realmente poderosa, producto de mal manejo, de manejos dudosos. Córdoba sufrió una atomización en el personal médico de la provincia. Y eso fue bien aprovechado por los más poderosos. En esta provincia los médicos no tienen injerencia en los honorarios que van a cobrar. Eso se arregla
entre los dueños de instituciones y las obras sociales o las prepagas. Nosotros no tenemos injerencia en esto. Claro. ¿Cómo? Digo que el médico no tiene voz en esto ni tiene quien le represente tampoco. Absolutamente no. Desde que se perdió el Colegio Médico de Córdoba, bueno, quedamos a la deriva. Y bueno, cuando uno tiene una mano de obra calificada y la tiene desprovista de un respaldo gremial, y es carne de cañón. Bien, ¿usted cree que todo esto va a generar que haya un replanteo y que pueda haber un movimiento que nuclee nuevamente a los profesionales de la salud como para poder pensar en un agruparse para reclamar por los derechos? Mire, yo creo que si nosotros dejamos pasar esta oportunidad, porque acá estamos en la cresta de la ola, el descontento es total. Si nosotros desaprovechamos este momento, no creo que vayamos a tener otra oportunidad a corto plazo. Este es el momento justo, donde la gente ha dicho basta, pero no ha dicho basta y ha salido a romper calles, a romper vidrieras, a alterar el tránsito, porque se hizo, hasta esa consideración tuvieron los organizadores, de hacerlo en un día feriado, de manera tal que el reclamo se escuchase, pero sin afectar a otros que también están trabajando y que también la están pasando mal. Entonces, esto tiene un doble valor. Un reclamo por los derechos de uno, respetando los derechos de otro, tiene un doble valor. Cosa que no se está viendo en estos tiempos en Argentina. Doctor, ¿y cuál es la situación sanitaria en Córdoba? Digo, pensando en los profesionales de salud, ¿tienen los suministros que necesitan? Porque también había otra realidad, que los médicos o los profesionales de salud no trabajan solamente en un nosocomio o en una institución, sino que van rotando, y esto hace que sea mucho más peligroso, ¿no? Para los médicos, inclusive para los pacientes también. No solamente que es peligroso, sino que es agotador. El hecho de que nosotros en Argentina vivamos en un sistema mixto de salud, cuando hablamos de sistema mixto de salud es porque está la salud pública, la salud privada, las obras sociales, las prepagas y los particulares. Todo ese espectro hace de que no se pueda hablar de un sistema realmente efectivo. Argentina gasta mucho dinero en salud, pero es inefectivo. Es inefectivo en el momento que está atomizado. Entonces, hoy, no solamente hoy, yo sostengo que mientras nuestros políticos vean a la salud como un gasto y no como una inversión, sí, claro. Porque lo que usted invierta en salud hoy, el resultado lo va a ver dentro de 30 o 40 años. Nuestros políticos están viviendo la próxima elección, mientras que los que trabajamos verdaderamente en salud y sentimos nuestra profesión y sentimos que le estamos dejando a un país que deja mucho que desear a nuestros hijos, queremos políticas a largo plazo, no queremos una política para la próxima elección. Es muy lindo tener puentes, tener autopistas, pero un pueblo que no tiene un sistema deficitario de salud, y cuando digo perdón, sí, digo, esta circunstancia que estamos viviendo le da relevancia a los profesionales médicos y a la tarea que están realizando, y también pone de manifiesto las necesidades puntuales que tiene el sector, como es el caso de lo que ustedes están manifestando. Y digo, es el momento óptimo para hacer este pedido. Puntualmente, si tuviéramos que hacer un pedido urgente a la Nación, al presidente, específicamente, ¿qué sería lo primero que se le solicitaría? No, acá lo primero que hay que hacer, el primer pedido tiene que ser a todos los médicos, que tengamos la capacidad de nuclearnos, de dejar nuestro ego de lado, poniendo por delante el beneficio común. Si usted no pone por delante el beneficio de todos, esto no tiene ninguna posibilidad. Podremos pedir mejores salarios, podremos pedir mejores condiciones laborales, pero nada
nada de esto se logra en tanto y en cuanto nosotros no dejemos de pensar solamente en nuestro ombligo y empezar a ver a la sociedad toda. Bien, es lo que necesitamos para salir justamente de esta circunstancia, ¿no? Salir airosos de esta situación que estamos atravesando inédita a través de la pandemia o en medio de la pandemia por el COVID-19. Eso es así, eso es así. Lo que decía Martín Fierro en sus dichos, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, y eso es lo que sucede, y eso es lo que no terminamos de entender. Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Durante la época del gobierno de Menem, yo tuve la posibilidad de comprar casa, cambiar el auto, viajar al exterior, pero yo era un crítico, muy crítico de eso, porque veía mucha gente que estaba mal, y había otros que me decían, ¿y vos de qué te quejás con todo lo que lográs? Es que en un país donde el bienestar es de unos pocos, claro, no sirve, no sirve. En un país donde haya muy buen bienestar social, comercial, económico, etcétera, etcétera, sin lugar a dudas, que todos vamos a estar mucho mejor. Recién acabamos de dialogar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y hablábamos de esto en otro ámbito, ¿no? Como es la educación, que el COVID-19, la pandemia, el aislamiento ha profundizado aún más la desigualdad para, en este caso, las familias y los alumnos, ¿no? De toda la Argentina, porque no en todas las provincias, no en todas las zonas, ni en todos los hogares están los mismos recursos. Entonces profundiza aún más, deja a muchos lejos de las posibilidades que brinda habitualmente la escuela pública, ¿no? Y esto pasa también en todos los ámbitos. Mire, yo hace muchos años que vengo sosteniendo que la grandeza de un país no está en sus empresas, no está en sus elementos naturales, si bien Argentina tiene todo eso. Hay tres pilares fundamentales para la grandeza de un país. En primer lugar, salud, para que nuestros niños tengan neurona, porque cuando nosotros decimos salud, todos pensamos en salud y enfermedad. No, salud es una buena nutrición en los primeros años de vida, para que ese ser que ha nacido tenga el grupo de neuronas necesarias para que después los docentes las puedan ejercitar. Y el tercer eslabón es la seguridad pública y jurídica, para que ese ser que el Estado formó crezca hasta donde quiera o hasta donde pueda. Doctor, con esos tres pilares, sí, usted tiene un pueblo que es muy difícil de doblegar. Muy difícil de doblegar. Teniendo esos tres pilares, es muy difícil que un pueblo o un país sea avasallado. Pero mientras no se entienda eso y sigamos con la retórica, que sigamos con las promesas que una vez superada la elección dejan de ser, o mejor dicho, siguen siendo meras promesas, lamentablemente esto no va a salir adelante. Pero insisto, sí, eso se va a ver dentro de 30 o 40 años, no se va a ver para la próxima elección. Entonces, al gobernante que está hoy no le sirve para la próxima elección. Y el gobernante que está hoy quiere seguir prendido de esto, como están haciendo la mayoría de nuestros políticos que vienen desde el año 83. ¿Usted cree que la post-pandemia, ya que no vamos a volver a la normalidad que teníamos, nos traerá una realidad diferente? Porque es el anhelo de todos, ¿no? Que esto que estamos atravesando nos traiga aprendizajes que se vean materializados en cambios reales que nos beneficien a todos. ¿Usted cree que esto es una posibilidad? Mire, yo creo que esto lo va a despertar en mucha gente. Primero, falta mucho para pasar este tema de la pandemia. Si uno escucha a los que saben, a los infectólogos, este tema de la cuarentena es solamente para mantener una curva plana, claro, pero no para curar, es un paliativo. Solamente es para que el sistema de salud no se vea desbordado frente a un pico de enfermos para el cual no está preparado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se está buscando es tratar de que el pico de la enfermedad sea lo más espaciado posible, de manera tal que el sistema de salud pueda hacer frente. Pero el virus va a quedar se habla de que vamos a tener
Para evaluarlo como corresponde necesitamos un año calendario y el próximo año el coronavirus va a seguir estando, porque la vacuna, se piensa en algún lado, va a estar para fin de año. Y hasta que empiece a funcionar va a llevar un año más. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Tenemos que aprender de esto que nos está dando la vida. De la misma manera que a nosotros, a los médicos, esto que está pasando nos hizo abrir los ojos y decir, solos no podemos pelear. El resto de la sociedad también tiene que entenderlo. Y tenemos que aprender el significado de la palabra empatía. Solidaridad. Es 2 minutos ponernos... Bueno, Atahualpa Yupanqui decía, cuando le preguntaban sobre qué es lo que era un amigo. Un amigo es uno mismo en la piel del otro. Acá, nosotros tenemos que ponernos 2 segundos en la piel del otro. Pensar cómo se siente, cómo está, acompañándolo. Tenemos que empezar a dejar de mirarnos los argentinos tenemos que empezar a dejar de mirarnos el ombligo. Somos una sociedad adolescente. Siempre la culpa la tiene el otro. Siempre la culpa la tiene el de afuera. Es lo más fácil, nosotros doctor, no tenemos responsabilidad. Sí, es lo más fácil. Ojalá que toda esta situación extraordinaria que estamos viviendo, tan difícil para muchos argentinos, pero también en el mundo, nos ayude con estos aprendizajes. Doctor, ha sido usted muy amable, le agradecemos por esta charla. Por último, le quería preguntar cómo ve la situación en Córdoba, porque volvimos a fase 3, ahora se está flexibilizando nuevamente algunas actividades y algunos permisos. Usted, desde su profesión, ¿cómo ve la ciudad de Córdoba con estos contagios que se han dado y que se han ido sumando también la cuestión que se ha suscitado en el hospital italiano, que ha generado el regreso a la fase 3 en la ciudad de Córdoba? Mire, yo soy bastante crítico de esto. Yo creo que el gobierno de Córdoba encaró todo muy bien, lo llevó de una manera impecable, hasta que tuvieron que debatir en la ley de la jubilación. Estamos en le explico. Sí. Le explico. No puede ser porque el detonante de pasar de la fase 4 a la fase 3, de volver de la fase 3 a la fase 4 fue lo que sucedió no en el hospital italiano, sino lo que sucedió en el mercado de abasto. También. Resulta que se había pasado de la fase 4 a la fase 3 y en 2 días aparecieron un sinnúmero de casos a los que no le podemos hacer responsable, que es por el que se abrió la cuarentena. Porque la incubación del virus lleva un periodo de 7 días. Totalmente, mínimo. Sí. ¿Está claro? Y la otra razón que hizo que se desdibujara todo esto que se venía haciendo bien y que era respetado por la población, es que una semana después, una vez que se aprobó la ley, volvemos a la fase 3. No es cosa de magia. La salud, las epidemias, no son cosa de magia. Entonces, este manoseo lamentablemente le ha hecho perder credibilidad al gobierno, que, reitero, estaba haciendo las cosas muy bien hasta este momento. Yo entiendo que hay que generar una apertura programada, racional, porque, insisto, el tema del coronavirus no termina ahora. Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar muy bien por mucho tiempo. Doctor, le agradecemos, ha sido muy amable, un diálogo muy rico, muy sustancioso para analizar muchas cuestiones, y desde ya nuestras felicitaciones le damos a usted como doctor y en nombre suyo a todos los profesionales que están brindando tanto de solidaridad en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor, ha sido muy amable. Si me permite un párrafo final. Hoy nosotros estamos a la cabeza, en la boca, en la punta de la lengua de todo el mundo. Pero hay todo un equipo trabajando en esto. Todo un equipo. ¿Usted sabe dónde comienza la seguridad de mi cirugía? En la persona que hace la limpieza. Claro. Yo puedo hacer la cirugía más perfecta del mundo, pero si no tengo un quirófano limpio, ese paciente se me infecta y todo queda en la nada. No puedo trabajar sin un administrativo, no puedo trabajar sin un camillero. Entonces, es todo una maquinaria que hace al resultado final. Por eso digo, es el equipo de salud. Gracias, doctor. Ha sido muy amable. Un placer el diálogo con usted. Muchísimas gracias.